Bien, esperen un ratito. Muy bien, chicos. A ver, ¿por dónde estamos? Por aquí estamos. Perfecto, muy bien. Muy bien, niños. Muy bien, chicos. A ver, confírmeme si ya Sí, estamos. profesor. Perfecto, muy bien, niñitos, muy bien. Entonces, ya están compartiendo en su pantalla lo que es el tema del día de hoy, ¿sí? Un tema que tiene que ver muchísimo con lo que es la parte de la ubicación, de la parte justamente de donde el hombre tiene que justamente recurrir a otros medios, niños, ¿ya? Muy bien, niños. Tengan ustedes muy buenos días. Hoy día, jueves, ya falta un día para culminar la semana. Hoy ya estamos jueves 22 de octubre. Hoy día estamos iniciando nuestro primer tema de geografía de niños concerniente al cuarto bimestre, niñito, ¿ya? Cuarto bimestre, no te olvides. Así que ya estamos casi ya en el último bimestre y hay que darle con todo, chicos, hay que darle con todo, ¿ya? Vamos al estudio. Angita, a ver, escúchame, hijita, por favor. Chicos, muy bien. Entonces, hoy día, niñitos, vamos a hablar acerca del tema de las líneas imaginarias, como su mismo nombre dice, líneas imaginarias. Líneas que pues, justamente en algún momento el hombre tuvo que hacerlo, por cierto, tuve que idearlo, tuve que justamente recurrir a otros medios, justamente para qué, para poder el hombre pues llegar a un lugar, a un punto de la superficie terrestre lo más rápido que pueda ubicarse, ¿me entiendes? Entonces, el hombre ideó, creó, pues niñitos, ¿ya? Sobre las líneas imaginarias, como te comenté hace un momento, entonces justamente dice que las líneas imaginarias justamente son justamente, dice, en la ciencia, ¿ya? Que estudia las dimensiones y formas terrestres, ¿ya chicos? ¿Ya? En lo que es en las líneas imaginarias, justamente dice que es la ciencia donde estudia que las dimensiones y formas terrestres. No te olvides, niñito, ¿ya? A ver, ¿por qué no dice las formas y dimensiones? Porque mira, niñito, te comento que justamente nuestra tierra, por ejemplo, nuestra tierrita, ¿eh? A ver, ¿es redondita, redondita? A ver, niñitos, ¿quién me dice? ¿Es redondita? Es esférica, ¿Ah? profesor. Sí, profesor. Esférica. Profesor, sí Entonces, es esférica. nuestra tierra, pues, no es, digamos, es redondita como nuestra cabecita, ¿no? No es redonda. Entonces, la tierra tiene una cierta, a ver, tiene un cierto desperfecto, niñito, ¿sí o no? Sí, claro. Se va a tener un pequeño, se va justamente a ver, dice a qué cosa, se va a ensanchar, niñitos, ¿ya? Se ensancha, dice, ¿dónde, niñitos? Se ensancha en la zona, en la línea ecuatorial, ¿ya? En el Ecuador. Ahí como que se ensancha un poquito, entonces ya se deforma bien y se va a deformar, ¿me entiendes? Y ahora en la parte de arriba, niñitos, en la parte de arriba, mira, en los polos, ¿qué pasa en los polos, niños? ¿Qué está pasando en la Tierra? ¿Qué va a pasar? Entonces ahí como que se va a achatar, se achata un poco, se aplasta la Tierra ahí, ¿entiendes? Entonces, por eso decimos que la Tierra no es redonda, pues niños, es como una esfera, un esferoide, o un huevito, así como el juego de un huevito, ¿sí o no, niñitos? Así casi parecido de la Tierra. ¿Ves? Perfecto. Entonces, ¿y por qué pasó esto? ¿Qué sucedió? Que justamente por la fuerza centrífuga, ¿entiendes? Que atrae, miren, que atrae, ¿entiendes? Hizo que justamente la tierrita haga esto, pues un poquito se ensanche y hacia arriba se aplaste. Perfecto. Entonces, esto pues dice que esto van las dimensiones y las formas, ¿no es cierto?, terrestres, ¿me entiendes? Y dentro de las líneas imaginarias, niñitos, te comento, hay líneas, las líneas principales, unas líneas que justamente están justamente plasmadas, están justamente en todo, por ejemplo, en una superficie, hablamos, por ejemplo, de un mapa, ¿me entiendes?
Por ejemplo, en un planisferio. Mira, en un globo, por ejemplo, en un globo terráqueo, ¿entiendes? El globo terráqueo, por ejemplo, nos va a dar la idea de cómo es la Tierra, ¿me entiendes? Y cómo la Tierra va a ser el movimiento, niñitos, ¿me entiendes? Ese es un globo, por ejemplo, el globo terráqueo. Nos va a dar la forma, la idea de cómo es, ¿sí? Y entonces ahí tú también vas a encontrar o vas a notar seguramente que hay unas líneas, ¿ya? Y estas líneas, nenes, tienen su nombre, pues, tienen su nombre. A estas líneas, por ejemplo, a las líneas, niñitos, que están paralelamente en esta forma, mira, en esta forma que están así, en un globo terráqueo, un planisferio, esas líneas que están así, que están paralelamente, niñitos, los vamos a llamar los paralelos, ¿sí? Los paralelos le vamos a llamar. ¿Ya? ¿Y cuál será el paralelo cero, el paralelo principal? El paralelo que está en la mitad, por ejemplo, de la Tierra, el que va a separar en dos hemisferios. Ese se le dice, por ejemplo, el paralelo cero, o también se le dice, por ejemplo, se llama, ese es el paralelo principal, el ecuador, que tiene la función, o va a dividir en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿Entiendes? Profesor, esas líneas no se pueden ver. Esos son, perdón, si ahorita te voy a combatir ahí, ¿ya? Esos son pequeñitos, son los paralelos, pues niños, ¿ya? Los paralelos. Y luego, niñitos, vamos a ver, por ejemplo, niños, vamos a ver, mira, por ejemplo, aquí estamos, por ejemplo, viendo, observando las líneas imaginarias, ¿sí? Mira, por ejemplo, esto que estás viendo, que estoy acá con el puntero que estoy señalando, niñitos, eso se llama, por ejemplo, los paralelos, niñitos. Y si tú te das cuenta, niñitos, mira, los paralelos tienen la misma dimensión, tienen el mismo tamaño, niñitos. ¿Quién me comenta, a ver, algo rápido? ¿Tienen el mismo tamaño? No, ¿no es cierto? No. No tienen tamaño. O sea, conforme va avanzando, se van agrandando, niñitos. Y este que está acá, mira, que te estoy mostrando acá ahorita, mira con el puntero o el mouse, esto es el paralelo cero, este es el paralelo principal, el ecuador. Y siguen para abajo, siguen los paralelos. Hay una gran cantidad de paralelos, ¿sí? Muy bien. Esto que está acá, mira, niñito, mira, esto que está acá, estas líneas que están como, escúchame, a ver, Edward, estos que están acá, mira, niñitos, que están así como, que tienen la forma de un gajo de una mandarina, un gajo de una naranja, por ejemplo. Mira, a esto le vamos a llamar los meridianos. Y los meridianos, mira, niñitos, ¿están de dónde? Están partiendo, ¿de dónde, niñitos? Están partiendo o se van de polo a polo, o sea, del polo norte hacia el polo sur. ¿Entiendes? Y estos meridianos, niñitos, mira, estos meridianos, acá hay un meridiano principal que está acá, mira, niñito, ve. Este meridiano principal, eso le vamos a llamar el meridiano base cero, o también, por ejemplo, el base de Greenwich, ¿sí? Este es el meridiano cero, donde de aquí van a partir diferentes meridianos. ¿Ah? ¿Cuál es la función, niñito? Mira, ¿qué función tiene, por ejemplo, mira, este meridiano? Tiene la función que va a realizar, que, por ejemplo, va a dividir también, por ejemplo, mira, en dos hemisferios, ¿sí? El hemisferio, escúchame, el hemisferio occidental y el hemisferio oriental. También, por ejemplo, el hemisferio este y el hemisferio oeste, niñitos. ¿Entiendes? A ver, si yo te pregunto, a ver, ¿por dónde, a ver, sale todos los días el sol? ¿Por qué? ¿Por Por qué? el lado oeste. ¿Por el lado este o por el lado oeste? Oeste, profesor. ¿Oeste? Oeste. ¿Oeste? Por el oeste. Por el este, profesor. Por el este, niñito. El sol siempre sale por el lado, por el punto este. ¿Sí? Entonces, quiere decir, por ejemplo, por ejemplo, los sitios, los lugares que, por ejemplo, están en esta parte, en este hemisferio este, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Van a tener, el sol va a salir, ¿entiendes? El sol va a salir, va a iluminar temprano en estos sitios, ¿sí? Y en el otro lado, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? Van a estar oscurece. oscuros, pues, niñitos. Entonces, estos son los países que van a tener el día, por ejemplo,
más temprano, por ejemplo. ¿Me entiendes? Mira, acá, esta línea que tú estás viendo, niñito, mira, eso que tú estás viendo, mira, niñito, eso es ese es el meridiano principal. También se le dice, es el eje terrestre, porque de aquí, este es el eje terrestre, y aquí va a ser la función de que justamente la Tierra rota, va a rotar en un sentido, mira, de oeste a este, mírame, de oeste a este. Y este meridiano, este eje terrestre, es el principal, pues, niñitos. Es el principal, es lo que hace justamente, niñitos, mira, lo que hace justamente la función, va a rotar la Tierra durante las 24 horas del día, pues, niños. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver siguiendo compartiendo. Muy bien, aquí están las líneas imaginarias, niñitos. Líneas imaginarias dice que son los trazos que han sido diseñados ¿por quién? Por el hombre, ¿ya? En la tierra, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin, niñitos? Para poder ubicarse lo más rápido en un punto sobre la superficie terrestre, sobre la tierra, pues, niños, ¿sí? Muy bien. A ver, Julka, si me escucha, por favor, le veo que está ahí un poco inquieto, si no, yo le voy a retirar la clase, ¿eh? Así que muy atento, niñito, muy atento, por favor. Yo ya acá estoy monitoreando, estoy viendo a ver quiénes están atentos y quiénes están ahí un poco distraídos, de repente ya saben el tema, seguramente. Te voy a preguntar. Muy bien, chicos, entonces ya tenemos ahí la definición de que justamente qué son las líneas imaginarias, porque en algún momento, pues, conforme fue avanzando, conforme fue lo que es el avance del hombre, el hombre tuvo que ver otras estrategias, tuvo que ver, idear y crear para poder ubicarnos, ¿cierto? Porque en un inicio el hombre, ¿cómo se ubicaría? ¿Cómo se podía desplazar? Bueno, pues, obviamente, mediante, mediante, por ejemplo, el sol, la luna, ¿entiendes? Así se podía trasladar, pero conforme fue avanzando, tuvo que idear y tuvo que justamente dibujar estas líneas imaginarias por líneas. Entonces, viendo el tema, niñitos, las principales o dentro de las líneas imaginarias, como te comentaba hace un momento, tenemos, por ejemplo, al eje terrestre, ¿entiendes? Esto que está acá, esta línea roja, niñitos, ese es el eje terrestre, pues. Esto hace la función de la rotación de oeste a este las 24 horas del día. Eso es lo que va a dar la sucesión de una parte va a estar de día y en otra parte va a estar de noche, pues, niñitos. ¿Sí? O sea que cada 24 horas solo un movimiento hace. Claro, durante las 24 horas justamente hace el movimiento, pues, niñitos. Hace ese movimiento, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué dice el eje terrestre? Dice que el eje terrestre es la línea sobre la cual gira la Tierra y define también los 4 puntos cardinales, ¿cierto? Que son norte, sur, este y oeste, y los puntos intermedios, porque hay tuvieron puntos intermedios, ¿no es cierto? Hay el noreste, el sureste, el suroeste, así solamente. Sí, muy perfecto. Muy bien. Dice, es el eje de rotación de la Tierra, en la parte de la línea de los polos, como te comenté hace un momento. Todos los polos, por ejemplo, todos los lugares, todos los países que justamente están en este extremo, entonces serán los primeros justamente en amanecer, en que cae, por ejemplo, los rayos solares más tempranos, ¿entiendes? Amanece más rápido. Mira, y te comento, niñito, te comento, mira, por ejemplo, dice que aquí en el Perú, mira, en el Perú dice, hay un departamento que justamente es el primero en amanecer, es el primero que llega, por ejemplo, mira, los rayos solares. ¿Te das idea de qué departamento, niñitos? A ver, ¿te das idea? Dice que acá en nuestro Perú, dice que hay un departamento que es el primero que llega a la radiación solar, es el primero en que justamente el sol cae, ilumina y ya está, pues imagínate. A ver, ¿te das idea, niñito? No tienes idea. Muy bien. Mira, el primer departamento que amanece, niñitos, mira, y que llega a la radiación solar es justamente el departamento de Madre de Dios. Mira, el departamento de Madre de Dios. ¿Ya? Que tiene como capital, ¿no es cierto?, a Puerto Maldonado.
¿ya? No te olvides, el departamento de Madre de Dios, ¿ya? Con su capital, Puerto Maldonado es el primer departamento que justamente llega a la radiación, es el primero en amanecer. Pero tú dirás, ¿pero por qué, profesor? ¿Por qué ocurre esto? Porque según tú, agarra tu mapa del Perú, a ver, y ubícate, y ve que estos departamentos, por ejemplo, están justamente más próximos, ¿me entiendes? Más próximos ¿a dónde? ¿En qué punto cardinal? ¿En el oeste? Más al este. A ver, el departamento, por ejemplo, de Madre de Dios, a ver, según el mapa, según los puntos, ¿se encuentra al oeste o al este? Al este. Al este, claro. Entonces, como está, dice, más cerca al este, entonces dice que la radiación llega más, mira, es el primero en amanecer. ¿Entiendes? Y así como en el Perú, por ejemplo, niñitos, también, por ejemplo, en los países, mira, escúchame, Julka, en los países, por ejemplo, también, por ejemplo, en Brasil, mira, el país de Brasil, también dice ese país, por ejemplo, hay una diferencia de ¿cuántas horas? De 2 horas con el Perú, ¿me entiendes? ¿Ah? ¿Y por qué crees, a ver, niñito? ¿Por qué crees, Iker, a ver, que este país, que es ese también tiene llega al sol más rápido, ¿no es cierto? Y hay una diferencia de 2 horas. ¿Por qué tú crees? Si estos países también están, por ejemplo, son los países que están dentro, por ejemplo, los países sudamericanos. ¿Qué tú crees, a ver, Iker? ¿Tienes idea? Por la ubicación de los puntos cardinales, que hay países que están al este y como el sol sale por este, ellos amanecen más temprano. Por supuesto, claro, muy bien. Entonces no te olvides que todos los países que están más próximos o que están en este punto del este, entonces quiere decir que van a ser un poco más rápido, van a amanecer. Entonces por eso, niñito, es la diferencia de 2 horas pues con el país de Brasil. ¿Entiendes? Por ejemplo, ahorita son las 11, acá en el Perú, allá en Brasil, pues serán ¿cuántas horas de diferencia? Ya deben estar en 1 de la tarde, ¿entiendes? Y ya están almorzando y nosotros todavía estamos trabajando. ¿No? Increíble, pero así es, pues, hijito, así es. Eso es lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el movimiento, con el eje terrestre, ¿no es cierto?, que justamente está más próximo a estos países. Y así como el Perú, niñitos, hay otros también, por ejemplo, hay otros países, o hay otros, por ejemplo, del otro continente, por ejemplo, ¿no es cierto?, los países, por ejemplo, Europa, con España, por ejemplo, Francia, ¿entiendes? Hay una diferencia de 5 horas con el Perú, 5 horas del Perú, imagínate. Otros que tienen, por ejemplo, 20 horas de diferencia, ¿ves? ¿Y qué tiene que ver esto, por ejemplo? El movimiento de rotación, pues, niñitos, no te olvides, ¿ya? Entonces, la principal línea que justamente están de las líneas imaginarias, el eje terrestre, porque tiene la función de que justamente va a girar la Tierra durante las 24 horas del día y que justamente va a dar la sucesión de los días y las noches y va a haber la diferencia de horas, ¿ya? En el planeta o en la Tierra. No te olvides, niñito, ¿ya? Muy bien. Acuérdate que justamente el eje terrestre va de polo a polo, ¿ya? Y justamente es el eje de rotación de la Tierra. Mira, te estoy explicando. Seguramente que acá no hay, pero te estoy explicando. Cuando te toque un examen, una práctica, ya sabes. Imagínate, ¿ya? Muy bien. Otras de las líneas, niñitos, otras de las líneas imaginarias que es principal, por ejemplo, la línea ecuatorial o el Ecuador. ¿Ya? Mira, aquí tú estás viendo, aquí ves tú justamente, mira, una línea que está roja. Esta es la línea ecuatorial. Aquí tiene la función de que justamente va a partir en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Si yo te pregunto, a ver, ¿en qué hemisferio, según la línea ecuatorial, el Perú se encuentra? ¿En qué hemisferio? ¿Hemisferio norte o hemisferio sur? Hemisferio sur. ¿Sí? Y si yo te pregunto, según el eje terrestre o el meridiano base de Greenwich, ¿en qué hemisferio se encuentra el Perú? ¿Hemisferio occidental
o hemisferio occidental? ¿Oriental o occidental? Occidental. Occidental, muy bien, niñito. No te cuides. Que aquí esta línea también tiene la particularidad de justamente dividir en el hemisferio oeste, el hemisferio este, y así también el hemisferio oriental y el hemisferio occidental, pues, niñitos. No te olvides, ¿ya? Así que yo te voy a preguntar, depende de una práctica, y ya sabes el conocimiento, pues, niño. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la línea ecuatorial o el Ecuador? Es la línea que divide a la Tierra en dos mitades, en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Al extremo del hemisferio norte se encuentra el polo norte y al otro extremo se encuentran los polos, el polo sur, pues, niñitos. Entonces, como sabemos nosotros de conocimiento, que en los polos, ¿qué sucede en los polos? A ver, Angie, ¿qué sucede en los polos? ¿Qué cosas? Los polos. ¿Cómo será el clima? A ver, en estos polos, a ver, Angie, rapidito, rápido, a ver, estoy explicando. A ver, ¿cómo será aquí el clima, por ejemplo, en los polos? A ver, en el polo norte y en el polo sur. ¿Tienes idea? A ver, ¿tienes idea? Bueno, yo creo que sí, será como frío, Por helado. supuesto, claro. Entonces, sí, niñito, sí tienes razón. Entonces, en los polos, en tanto en el polo norte como en el polo sur, niñitos, hay mucho frío, ¿sí? Hay mucho frío, pues. Entonces, no te olvides que justamente la línea ecuatorial o el Ecuador es la línea que está en el centro de la Tierra, es la línea que va a partir en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, ya, niñitos, y al mismo tiempo dice que en el hemisferio norte, por ejemplo, ¿quién está? El polo norte y el hemisferio sur está el polo sur, pues, niños. ¿Ah? Seguimos a ver, viendo, chicos, y viendo acá qué cosa nos dice, a ver, sobre las líneas. ¿Me entiendes? Pues dice, a partir, niñitos, a partir, dice, de estas líneas, a partir de las líneas que hemos visto, el eje terrestre, hemos visto la línea ecuatorial, a partir de estas líneas básicas, dice, determinamos otras líneas básicas que justamente a estas líneas lo vamos a llamar, ¿qué cosa? Los paralelos, niñitos. ¿Y qué son los paralelos? Son círculos imaginarios, ¿sí? Son círculos imaginarios que justamente están paralelamente hacia el ecuador, hacia la línea ecuatorial, ¿sí? Dice que también estas líneas, estos paralelos son infinitos. Hay muchísimos paralelos, muchísimos, ¿ya? Pero conforme van avanzando estos paralelos, se van haciendo un poco más grandes, ¿sí? Por si se varían de tamaño, dice. Dice que son las líneas horizontales, no te lo olvides, niñito, ¿ya? Horizontales que han determinado, dice, desde o a partir del Ecuador, y que también te comenté en un momento que divide la Tierra, ¿ya? Perpendicular a su eje. Y los paralelos, niñitos, los paralelos están numerados. ¿Ah? No te olvides, los paralelos están numerados, que va a partir del paralelo cero, que comienza con 0 grados, ¿sí? Y llega hasta los polos, tanto al polo norte como al polo sur, hacia 0 hasta los 90 grados, ¿ya? O sea, de la línea del centro, ese es también se dice el paralelo principal o el paralelo cero, que de ahí empieza paralelo cero y se va hasta arriba, hasta el polo norte, llega hasta los 90 grados. Y acá, de la isla principal hasta abajo, hasta el polo sur, también llega hasta 90 grados, niñitos. No te olvides, ¿ya? Muy bien, ¿qué más nos dice? Dice que es el círculo polar, niñitos, por donde llegan, dice, los rayos solares durante el solsticio de verano. Mira, el solsticio de verano. ¿Qué cosa quiere decir los solsticios? Quiere decir que en estos sitios, en este lugar, en este paralelo, en el Ecuador, llegan con más intensidad la radiación, llega con más claridad. Mira, a estos lugares. Por eso dice los solsticios de verano. Y los círculos, dice, polares, los círculos polares, dentro, bien, niñitos, dentro, a ver, estamos acá, dice, donde los paralelos están numerados, dice, de 0 a 90 grados en los polos.
Perfecto. Dentro de las líneas, o dentro de los paralelos, ¿están quién? Están los círculos polares, ¿ya? Donde los círculos polares señalan, dice, el límite máximo, el máximo de la iluminación de acuerdo o en torno a los polos. Por ejemplo, dice, el círculo polar, dice, donde llegan los rayos solares, dice, durante el solsticio de verano, por ejemplo, ¿ya? En los círculos polares, dice, están en el paralelo 66 y 33 minutos de cada hemisferio. Eso quiere decir que del paralelo 0, ¿ya? Hasta el polo norte, por ejemplo, ¿ya? Está, por ejemplo, de 66 grados y 33 minutos en cada hemisferio, o sea, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Tan igual como también en el círculo polar ártico, ¿ya? Que también están a 66 grados y 33 minutos, que justamente están hacia la parte de abajo, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, porque no te olvides. Dentro de los círculos polares, del círculo polar ártico y del círculo polar antártico, también están, por ejemplo, trópicos, ¿ya? Y los trópicos, niñitos, los trópicos son los paralelos que están paralelamente ¿a dónde? Hacia el ecuador. Que tienen una distancia de ¿cuánto? De 23 grados, ¿y chicos? 23 grados y 27 minutos. Para ambos hemisferios. Tiene la misma distancia, al mismo tiempo. 23 grados con 27 minutos. Y justamente tenemos, por ejemplo, mira, en el norte, por ejemplo, y sur, tenemos el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. No te olvides. A ver, ¿quién está ahí? No sé, ¿quién está ahí con el micro prendido? A ver, que escucho el eco de un televisor o un radio, niñitos. Por favor, a ver, chicos, apaguen por favor su micro, porque no me deja explicar, niñitos, ¿eh? Me desconcentra. Vamos, nenes, vamos, apaguen por su radio, ¿eh? Muy bien. A ver, no sé quién está ahí con su radio, que me apague, por favor, niñitos, por favor, si fueran tan amables, ¿sí? Bien. Mira, niñitos, aquí, por ejemplo, mira, te estoy mostrando, mira, niños, acá, por ejemplo, mira un círculo polar, ¿ya? Por supuesto, con las líneas imaginarias, con las líneas principales. Esto que tú acá ves, por ejemplo, de verdecito, que se ven así, los azulitos, por ejemplo, aquí están los círculos polares. Este es el círculo polar ártico y el círculo polar antártico, ¿sí? Ártico y antártico, ¿sí? A la misma vez, polo norte y polo sur, ¿entiendes? Estas son las zonas frías, ¿sí? Las zonas frías, ¿por qué? Porque justamente hay mucho hielo, bajos grados de temperaturas, ¿sí? Muy bien. Aquí, mira, chicos, mira las zonas templadas del norte. ¿Por qué se dice zonas templadas del norte? Porque justamente acá los vientos, acuérdate de los vientos alisos, los vientos acarrean vientos tanto fríos como calientes y hacen que se temperen estos lugares. Por eso estas zonas son templadas, pues, un poquito de frío y un poquito de calorcito, ¿sí? Muy bien. Pero después vienen, niñitos, vienen las zonas más cálidas. ¿Y por qué cálidas, niñitos? Porque está cerca, ¿a qué línea? A ver, vamos, dígame. ¿Cómo se llama esta línea? La rojita. La línea ecuatorial. La línea ecuatorial o la línea ecuatorial del Ecuador, que separa la Tierra en dos. Claro. Ecuatorial o Ecuador. Perfecto. Entonces, esta zona de acá, estas son las zonas cálidas, las zonas más calientes, donde hace más calor. ¿Por qué? Porque es, niñito, porque justamente, como te comenté hace un momento, que llegan los rayos solares llegan con tanta intensidad, tanto verticalmente, llegan y calientan, pues, niños, demasiado calor. Acuérdate, por ejemplo, bueno, conociendo por ejemplo, en los departamentos de Tumbes, Arumicha, Piura, hasta Lambayeque, por ejemplo, y esto es, por ejemplo, un calor intenso. Y aquí todos los tiempos, por ejemplo, casi no se siente mucho el invierno, porque estamos cerca a la línea ecuatorial. Y a esta zona le vamos a llamar las zonas cálidas, no te olvides, y las zonas templadas, donde hay un poquito de calorcito, de frío, o sea, temperadas. Y en esta zona de acá, estas celestes, son las zonas frías, no te olvides, ¿entiendes?
Y el Perú, por ejemplo, mira, niñitos, el Perú, por ejemplo, como está casi próximo a la línea ecuatorial, entonces será una zona un poco cálida. ¿Me entiendes? Mira, por acá, casi el Perú está casi por aquí, ¿no es cierto? Entonces, una zona templada, dice, templaditas, con un poco de calorcito y un poco de friecito, pues, niños. Mira, así están plasmadas las líneas dentro de un globo terráqueo o, por ejemplo, del planisferio. Círculo polar ártico, el trópico de Cáncer, línea ecuatorial, trópico de Capricornio y el círculo polar ártico. A ver, si yo te pregunto, a ver, niño, te pregunto, a ver, ¿en qué trópico, por ejemplo, se ubica o está, por ejemplo, el Perú? A ver, ¿en qué trópico? ¿En el Cáncer o en Capricornio? A ver, niñitos. A ver, vamos, a ver, ¿quién me dice? En el Capricornio. En el trópico de Capricornio, pues niño, no te olvides, ¿ya? En el trópico de Capricornio, muy bien. Aquí tenemos los meridianos, mira. Los meridianos son semicírculos, ¿ya? No te olvides, son semicírculos que se han determinado a partir de ¿quién? Del eje terrestre, y los meridianos van de polo a polo, de polo al norte y de polo al sur, y justamente el meridiano opuesto, hay un meridiano opuesto, un meridiano que está del eje terrestre hacia un costado, hay un meridiano opuesto, que a ese le vamos a llamar el antimeridiano, no te olvides, ¿ya? Porque justamente esta línea que está acá, que tú ves, esto también va a dividir en dos hemisferios, el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. ¿Ya? Ese es el principal meridiano también bajo cero. El meridiano dice referencial, es el referencial ese que también, por ejemplo, se le llama el meridiano de Greenwich, y cada meridiano tiene un valor longitudinal que también se mide, dice, en 90 grados. Niñitos, 90 grados. Aquí, como tú ves, mira, estos que están acá, estos son los meridianos, ¿ya? Este es el antimeridiano. ¿Por qué se le dice meridianos? Porque justamente de aquí viene por la palabra AM. 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del día, y a partir de la 1, ¿qué cosa es? Ya la tarde, pues. Entonces, esto va a ser la función justamente de los cambios horarios, de los usos horarios, las diferencias horarias. Acuérdate que justamente el eje terrestre es la consecuencia que está rotando la Tierra y justamente va a dar el cambio, los cambios de horas. ¿Sí, niñitos? No te olvides, por favor. Entonces, mis niñitos, entonces hemos tratado hoy día de explicar algo rápido, algo brevemente sobre las líneas imaginarias que justamente fueron justamente creadas o hechas por el hombre para poder ubicarse dentro de una superficie plana lo más rápido que pueda. Pues. Son líneas, son puntos estratégicos que puede el hombre ubicarse. Entonces, cada línea tiene una función, cada línea tiene una importancia, como por ejemplo el eje terrestre, como por ejemplo la línea ecuatorial, como por ejemplo los paralelos, como por ejemplo dentro de los paralelos están por ejemplo los círculos polares, están por ejemplo los trópicos y tenemos los meridianos, pues, niños. ¿Ya? Importantísimo justamente el tema que hoy día hemos tratado de explicar para que tú tengas una idea de cómo por ejemplo, ¿no? Está conformado, chicos, mira, estas líneas que están justamente plasmadas dentro de un círculo, dentro de los círculos, ¿ya? Dentro de los círculos o un planisferio. Estás con sueño, Paucar, no has dormido, Paucar, ¿eh? A ver, Paucar, ¿qué cosa me entendió algo del tema? Todavía me quedan 4 minutos. A ver, Paucar, ¿qué me entendió en el tema hoy día? A ver. A ver. Le pregunto, Paucar, ¿los paralelos tienen el mismo tamaño? No. No, es pregunto a Paucar. Quiero que Paucar, porque Paucar está muy atento. A ver, Paucar, dale rápido, te escucho. ¿Los paralelos tienen el mismo tamaño? No. Ya. ¿Qué cosa tienen? ¿Cómo son? Es diferente. Más diferente, muy bien. ¿Y los paralelos qué cosas son? ¿Qué son los paralelos, a ver, niñito? Dime, rápido. ¿Qué son los paralelos? Yo, profesor Angie. Los paralelos son los que dividen la Tierra en muchas partecitas, pero son sus líneas imaginarias, son unas líneas imaginarias, pero son diferentes. Ya, está bien, perfecto. A ver, dale, Angie, rapidito, hijita, rápido, dale. Dale, Angie. Ya.
Son líneas que se divide la Tierra en tres Ah. mitades. A ver, Yo, ya, profesor, bueno. yo, A ver, dale, Mendoza. Sí, profesor. Claro, son líneas horizontales que se encuentran paralelas a la línea ecuatorial. Ya. Vamos mejor a complementar la idea, que son los paralelos, son círculos imaginarios, niñito, son círculos, ¿ya? Son círculos imaginarios que están justamente paralelamente hacia la línea de Ecuador. Son infinitos, no te olvides, son infinitos y varían de tamaño. No te olvides, ¿ya? No te olvides, niñito. A ver, otra pregunta, a ver. A ver, Jali, el eje terrestre, dime, a ver. A ver, dime el eje terrestre. ¿Cuál es la función del eje terrestre? A ver, Jali. El eje terrestre. ¿Cuál es la función del eje terrestre? Al eje terrestre, a ver, ¿cómo también se le llama al eje terrestre? A ver, Luciana, a ver, ayuda, rapidito. Sí, profesor. El eje terrestre. A ver, ¿cuál es la función? A ver, Santiago, chicos, más atentos, por amor de Dios, más atentos. Santiago, a ver, niñito, ¿qué cosas son para ti el eje terrestre? Creo que no está Santiago. Iker, Sí, profesor. eje terrestre. El eje terrestre es el eje por el cual se mueve la Tierra. Se mueve, Hace la rotación. Eso es bien, pues, niños. El eje terrestre es en el cual gira la Tierra, hace el movimiento, ¿ya? Y también al eje terrestre también se le llama como la línea de los polos, niñito. Eso me va a cortar el Zoom. Que tengas un fin de semana muy excelente. Cuídense mucho. Igualmente, profesor. Adiós.